Inteligentes artificiales, no lo dudes, ya lo sabes, son inteligentes artificiales. ¿Qué tal? Aquí ahora ponemos en marcha Inteligentes Artificiales, esta cita que tenemos con la información, con la IA, con todo lo que ya está pasando en el mundo y te lo explicamos como buenamente podemos. Pero además te invitamos siempre a pensar, que esto es fundamental. De hecho, hoy este programa va especialmente de eso, de una cosa muy importante que está pasando y que te vamos a explicar en la medida de nuestras posibilidades. Un poquito más peinado que de costumbre está aquí el gran Juancho. Hola, Maje. ¿Te has cortado el pelo? No, me he peinado. ¿Sí? ¿Te has peinado? Sí. De aquella manera, pero... ¿Qué hago? Ah, por cierto, tenemos nuevos haters. Lo digo porque si se te ha perdido Claro. alguno... Sí, yo por eso, como los haters, en fin, hablan mucho de tus peinados, no sé si estarán contentos, déjatelo más loco. Sí, es que como hicimos el último programa sobre lo de crear aplicaciones y tal, hemos dado ahí en el clavo con Sí. un sector que se ve un poco amenazado. Sector Entonces, programadores. me han contestado varios y entonces me he traído esto a posta, que es ciencia ficción futurible, que aclaramos que es ciencia ficción de momento, Sí. pero que habla un poquito de ellos, por si querías que se cabreara un poco más. Ya, no, a mí no me gusta nada ver a la gente cabreada, yo lo digo, siempre lo digo, siempre lo explico. Nosotros trabajamos poco el hater, de hecho me ha pasado una cosa esta mañana no, mentira, el sábado por la mañana, que iba yo paseando y un crío, ¿vale? A mí siempre me llaman a unas generaciones Maje la de telenovelda, otras generaciones Maje la de la tele, porque estoy en varias teles, y ya casi todo el mundo ya me llama Maje Cable World. Pero el sábado por la mañana un chaval, que yo esto entiendo que va por TikTok, me llamó, mira, la IA. O sea, que Juancho, te informo de que soy la IA. ¿Cómo te quedas? Es que me llamo así el chaval. Magia. Magia. Me dijo, mira, la IA. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Pues ni tan mal, las nuevas generaciones. Me hizo mucha gracia, ¿vale? Un saludo al chaval. Yo me fui riéndome y él por otro lado también. Y bueno, pues es que esto no me lo habían llamado nunca, ¿vale? Así que al lío. Hoy vamos a hablar de algo muy bestia que está pasando ya. Es una noticia real que puede parecer pequeña, pero igual estamos hablando del futuro y del mundo laboral. Igual no es un futuro tan lejano, ¿verdad? Sí, vamos a hablar del informe Citrini, pero antes, si te parece, Informe vamos a... Citrini es el tema del programa de hoy. Sí. Es que esto hay que decirlo con un poquito de tensión. Informe Citrini. Lo vais a flipar. Sí, pero antes de nada vamos a dar una noticia, como siempre Vale. damos alguna noticia, porque esto me pareció muy interesante, que es DoorDash, que es una plataforma de reparto de comida en Estados Unidos. Acaba de añadir, que está habiendo polémica con esto, un sistema de pago para los repartidores que le llama Dasher, que ahora ya no es solo les paga por pedido, sino por horas activas, por acciones que hagan y tal. Si entras a su página es muy curioso, si van a tal sitio y hacen una foto, si tal, o sea, están utilizando a los repartidores, lo que pasa es que los repartidores lo saben, para ir haciendo un plano, digamos, de las ciudades, para... lo que es evidente para luego todos los repartidores que va a haber automáticos se reconozcan las zonas y tal. Madre mía. O sea, pueden elegir entre pago por pedido, pago por hora activa o cobro semanal o incluso diario. Sí, lo que pasa es que eso falta aquí un pequeño detalle, que es que pequeñas tareas adicionales, verificaciones, recogida de datos, migraciones en el entorno, o sea, les hacen pues hacer fotos de varias zonas y tal, todo para generar mapas tridimensionales de las ciudades. Claro, esto ha habido como una aliada de, uy, estás utilizando tal, no sé qué, pero entonces esto es muy gracioso porque llama la atención que nadie se pare a pensar que es exactamente lo que hizo Pokémon GO. Tal cual. O sea, Pokémon GO se sabe desde hace relativamente poco que la empresa que estaba detrás, Niantic, cogió todos esos datos de Pokémon GO y los utilizó para cuadrangular ciudades y para que sistemas de reparto del futuro puedan utilizar eso y vendérselo a terceros. Claro. De hecho, si te metías en la letra pequeña de Pokémon GO, lo ponía. Entonces así, ¿eh? Y nuestros chavalicos y nuestras chavalicas cazando Pokémon ahí, bueno, chavalicos.
y señores de 40. Señores de 50, 60. Pues es muy gracioso por eso, porque automáticamente lo que estaba haciendo Pokémon GO era eso, pero sin pagarte. O sea, tú te ibas por ahí a cazar Pokémon, entonces cuando le faltaba una zona por escanear, mandaban al Pokémon a esa zona y todo Dios allí. Y claro, como esto, pues, la tecnología se basa en que si tengo diferentes puntos que me está marcando que está ahí, pues yo ya puedo saber cómo es ese espacio. Y entonces se dedicaron a hacer mapas con la gente Pokémon. Entonces, por lo menos los de DoorDash saben lo que están haciendo y saben que cobran por hacer eso. Claro, así se llama esto, ¿eh? DoorDash. Y ya si queréis pasamos a la ciencia ficción futurible. Ay, poneros a gustico en el sofá, ¿vale? Relajaros un poquillo, que vamos a hablar de... es que yo lo veo, es que yo veo el futuro, vamos, inmediato. Esto es una cosa muy curiosa que ha ocurrido. El informe Citrini es un informe que ha sacado, creo que es Citrini Research, lo ha sacado en una plataforma en la que se puede sacar algo así, que es un sitio donde puedes ir poniendo informes y tal, y esta empresa que se llama Citrini Research saca un informe que es una narrativa económica especulativa escrita como si fuera una carta enviada desde el año 2028. Plantea una hipótesis que es qué pasaría si la inteligencia artificial no fuera malvada, sino que lo que fuera es muy buena optimizando recursos. Vale. Entonces, lo más curioso que ha pasado aquí es que, bueno, plantea eso, que reduce coste, automatiza decisiones, elimina redundancias, no destruye, y esta optimiza. eficiencia extrema termina rompiendo el equilibrio económico. Entonces, lo más gracioso de esto es que ha sido salir el informe y de repente ha evaporado casi 800.000 millones de dólares de toda la bolsa, del Standard & Poor's, de Visa, Mastercard, y ahora explicaremos un poco por qué ha pasado esto. Sí. Lo que está planteando esta carta distópica escrita desde 2028 está hablando de lo que habría pasado desde 2025, 2026 a 2028. Entonces va explicando un poco diferentes pasos. Entonces, lo más curioso es que está hablando del principio de esa carta, está hablando un poco de todo el tema de los agentes que venimos hablando un tiempo. Vamos a ir viendo en nuestros programas, los agentes no son futuros, los agentes están ya. O sea, yo ahora mismo ya tengo un agente en mi empresa que está haciendo una serie de cosas en automático. Yo utilizo, por ejemplo, el otro día iba a hacer una presentación en la universidad, yo tenía todo el guión y tenía tal, descubrí que se iba a ver en pantalla y cogí a la gente de ChatGPT y le dije, búscate la vida, necesito que me hagas una presentación mientras voy en el coche. Y me hizo toda la presentación perfecta y maravillosa. Y triunfaste una vez más. Sí. Esta, por ejemplo, esta presentación que estamos viendo aquí es sobre mi guión, la acabamos de hacer. La acabamos de hacer ahora mismo, mientras estábamos aquí preparándonos, microfonándonos y demás. Ojo a esta presentación que estáis viendo, que además... 3 minutos antes. Y tiene un no diseño está comprobada por si hay algún error y tal. Sí, avisamos. Pero lo que viene a plantear es muy curioso. Plantea, claro, si nosotros empezamos a poner agentes en todas las cosas, en todas las empresas, a nivel personal, en todos los ámbitos, Sí. Lo más fácil que podría pasar es que las empresas empiecen de repente a ganar mucho dinero porque 3 personas harían lo que 14. Esto es lo que hemos dicho siempre, que empiezas a implementar la IA y entonces automáticamente esa gente genera más productividad. Pero aquí, al contrario de lo que ha pasado históricamente con la revolución industrial, con los telares, con la fabricación en serie y tal, es que antiguamente, además creo que le llaman el informe o el acuerdo Ford o algo así, porque Ford, cuando empezó a hacer el modelo T, empezó a fabricarlo en línea, se dieron cuenta que si, claro, si cogían un montón de gente para fabricar esto y tal, y tenían unos sueldos muy bajos, y fabricaban muchos coches, no iba a haber nadie que comprara esos coches. Claro. Entonces llegaron a un acuerdo por el cual, si esas empresas empezaban a automatizarse, también las condiciones laborales iban siendo mejores para que esa persona se convirtiera en clase media y entonces pudiera comprar ese producto. Todo estudiado, todo estudiado. Claro, estaba pensado, eso es la base de la industria del capitalismo. Capitalismo básico. Puro. O sea, si tú no tienes gente que consuma, no tiene mucho sentido generar empresas que tengan muchos beneficios. Entonces, ¿qué es lo que plantea esto? La caída, en realidad, los americanos le llaman del trabajo de cuello blanco.
¿Por qué? Porque si tú automáticamente empiezas en una empresa a poner agentes y empieza cada vez a hacer más cosas en automático, de repente esa empresa empieza a necesitar menos gente de alto nivel, de cuello blanco, que son programadores, analistas, matemáticos, porque eso empezará a hacerlo una IA. Y digo empezará, por no decir que ya lo están haciendo, porque hay muchas empresas que lo están haciendo. Amazon, Spotify, hay muchas que ya tienen agentes y han despedido gente por eso. Ya. ¿Qué ocurre con esto? A mucha gente, en realidad. A mucha gente, no una poca. No unos poquicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que automáticamente las empresas empiezan a subir, a tener muchas más ganancias con menos gente, pero claro, esos trabajos que se destruyen no son sustituidos por otros, como pasaba antiguamente. Son sustituidos por otras IAs que hacen otras cosas. La madre que va. Entonces, eso va cada vez a más, la empresa va creciendo más, pero como empieza a despedir a sus trabajadores, los trabajadores empiezan a consumir menos. Esto es el principio un poco de la debacle. Para que veáis, le llaman además el gran desacoplamiento, que como empieza a caer el trabajo intelectual, esta gente automáticamente empieza a no consumir hipotecas, empieza a no llevar a sus hijos a colegios de pago, a no comprar coches de alta gama, a no hacer gastos de lujo. Esos gastos de lujo van reduciéndose, con lo cual la clase medio alta empieza a desaparecer. Esto que parece una tontería, lo que va haciendo es que cada vez tenemos menos gente que consuma los productos de las empresas que los ha echado. Entonces, al mismo tiempo, como los agentes los vamos implementando, las empresas pequeñas que no los habían implementado empiezan a tener pérdidas y necesitan meter más agentes, con lo cual despiden más gente. Eso hace que automáticamente se aparece la paradoja del PIB fantasma. Automáticamente hay una riqueza muy alta en manos de muy poca gente y entonces el PIB es muy alto, pero en realidad hay mucha gente pobre porque no puede consumir esos productos. Entonces, todo esto que estamos hablando es ciencia ficción, pero veáis que está basado en algo, hombre, para que haya tumbado un poco la bolsa y para que haya caído el Standard & Poor's, y Visa y Mastercard han caído también por una cosa muy curiosa que propone. Claro, si tú los agentes ya luego los terminas implementando también en las casas, ¿qué pasará? Que todo lo que es la economía de fricción, todo lo que hoy por hoy se consume y se consume por vaguería. O sea, tú, por ejemplo, coges y vas a ver una película y es Netflix o Amazon o cualquiera de las plataformas y tú le vas dando y a ti te da un poco lo mismo, ¿no? Pues esta o esta. ¿Y qué me cobran? 50 euros, 50 euros. Veo 3 películas al año, pero tú no te sientas a hacer sumas de cuántas películas he visto, cuánto me ha generado tal. Una gente sí lo hará. Entonces la gente se pondrá a mirar todos esos servicios y te dirá, más que la película la vamos a ver de Flisolé. O sea, vamos a ver de una plataforma que ve mucha menos gente, pero es mucho más económica. E irá haciendo eso con todo. Al mismo tiempo, tú irás a pedir comida y entonces la plataforma mirará y dirá, Globo es muy caro. Sin embargo, si llamo directamente al restaurante Manolita y viene su sobrino, pues es más barato. Me cargo otra economía de fricción. O sea, todo así. Automáticamente, ¿qué pasará con los pagos? Nosotros hemos asumido que pagar con tarjeta estás pagando el precio del producto. Y muy poca gente se para a pensar que estás pagando el producto más la comisión de Visa y Mastercard. Entonces, la gente sí que lo va a ver. Entonces ya existe una cosa que se llama stablecoins, que sería una criptomoneda pero basada en monedas reales, mucho más estable que un Bitcoin y que los pagos entre stablecoins tienen prácticamente cero intereses. ¿Qué va a hacer una IA cuando vaya a crear tu proyecto para tu empresa y necesite un hosting o no sé qué? Se conectará con otra IA, hablarán entre las dos IAs, cogerán el stablecoin y harán la negociación y se saltarán la Visa y la Mastercard. Con lo cual los pagos de Visa, Mastercard, Globo, Netflix, todos esos pagos se irán reduciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra economía de mercado está basado en todo ese tipo de empresas, son las que mantienen la bolsa. A todo esto... Coger aire, ¿eh? Sí. Respirar un poquito, respiramos, venga.
A todo esto, que es el modelo de SaaS tradicional, casi todas las empresas en las que trabajamos están basadas en software, llámale la suite de Microsoft, o llámale tu CTM, o llámale el programa que tú tienes, que está basado en unas suscripciones, un mantenimiento, un servicio técnico, pero claro, si aparece un agente por medio, la gente va a decir, ¿yo para qué quiero usar Excel? Si esto lo sé hacer yo. Y lo va a hacer directamente. ¿Yo para qué quiero usar Gmail? Si yo puedo enviar un correo directamente sabiéndome en la dirección IP. Y va a empezar a saltarse todo el modelo tradicional de software en el que está basada mucho de la parte de la economía tradicional. Entonces, lo que plantea es eso, que puede ir tumbando poco a poco por eficiente, no por maldad, sino por ir haciendo todos los puntos cada vez más eficientes. Claro, por pura optimización. Por pura optimización va eliminando y eliminando. Entonces, todo esto, que da bastante miedo, es lo que hablábamos antes. Nosotros pagamos suscripciones inactivas por inercia, tenemos lealtad emocional a marcas, toleramos subidas de precio para no tener que buscar una alternativa, pero cada una IA cancela automáticamente cualquier servicio sin uso, cero lealtad, cambia de proveedor tal y rastrea y ejecuta 24/7. Claro, eso que parece una tontería, pues se puede convertir en que en 0, todo lo que hagas en tu casa empieza a eliminar empresas y puestos de trabajo. Es que es un cambio de las reglas del juego total. Sí, además me hace mucha gracia porque precisamente la IA se está viendo como el paradigma del capitalismo y puede ser que sea la que se lo cargue. Claro, automáticamente esto es lo que comentábamos antes, al utilizar stablecoins la IA va a cargarse todo el sistema financiero, porque además si nosotros como humanos ya nos hemos planteado varias veces para qué leches quiere un banco, y más si lo has usado mucho, automáticamente te planteas qué va a pasar con todo esto. Madre mía. Palabras mayores, colapso del sistema financiero. A mí me viene a la mente Corralito. Tal cual. Que una de las cosas que está proponiendo, de hecho, hay un informe también de hace unos días, que creo que es de Standard & Poor's, que está hablando de que una crisis producida por el dejar de pagar todos los préstamos hipotecas porque esa gente se ha quedado sin trabajo, sería muchísimo más grave que la crisis del 2008, puesto que ya no sería la gente que tenía una hipoteca, sino la gente que tiene todo. El pago del coche, la hipoteca, el pago de un terreno, todo. Tremenda liada. Porque automáticamente la gente que ahora le pagan, yo qué sé, sueldos astronómicos, no dejan de ser imprescindibles. Entonces, por eso se le llama el desempleo masivo el cuello blanco, porque antes el cuello, para que entendamos esta analogía que la hacen más en Estados Unidos que aquí, el cuello blanco es el trabajo intelectual, el trabajo del analista, el matemático, cargos que se suponían que tenía que ser alguien muy preparado. Sí, como muy importantes, muy exclusivos, muy formados, ¿vale? Muy claves. Respecto al que siempre ha caído, que es el de cuello azul, que es el que lleva el uniforme en la línea de producción y tal. Claro, cuando caía alguien en la línea de producción, pues se metían máquinas, esas personas eran derivadas al transporte o eran derivadas a tal. Ahora el problema es que con la caída del cuello blanco no se les puede derivar a ningún sitio, porque ese trabajo que pierden, el trabajo más abajo, está cubierto ya por el otro cuello azul, con lo cual se produce una cosa que es que empiezan a perder un trabajo para perderlo para siempre, porque el problema es que siempre puede haber una IA que lo haga mejor que ellos, el siguiente trabajo que aparezca. Mucha tela. El corralito definitivo, ¿eh? Sí, esto es que como es una presentación Gadille la hace muy distópica. Pero qué gran titular, corralito definitivo, un efecto dominó implacable. Claro, es lo que te plantea impagos inmobiliarios, luego la crisis de la liquidez bancaria y el colapso del Estado. Te lo plantea todo así muy distópico y tal. Pero a mí este planteamiento me parece muy chulo porque viendo a un influencer que habla de todo esto, Taramona creo que es, me ha gustado mucho el planteamiento que hace porque dice, bueno, ¿y si dejamos de ver todo esto como que el capitalismo tiene que resistir sí o sí a esto? Igual es tan sencillo que es un cambio de paradigma total.
Entonces él plantea una cosa que me llama mucho la atención, que dice que el crecimiento, el origen de Occidente, que es en la antigua Grecia, se produce precisamente porque hay un nivel de esclavos muy alto. Entonces, como hay un nivel de esclavos muy alto, Sócrates, Pitágoras, tal, se pueden permitir pensar. No me había visto venir esta maravilla. A ver, Sí, me gusta claro. por dónde vas. Entonces, lo curioso de esa época era eso, era gente que podía pasear y de repente decir, ¿por qué el agua sube más si tiro una piedra? Entonces, había mucha más gente pensante porque había mucha gente que no tenía un trabajo de 8, 9, 10 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos planteado un sistema, todo esto viene de aquí, ¿eh? No es solo lo que opine yo nada más, lo digo por los haters. Esto lo que plantea es que si hemos hecho un sistema en el cual lo que hemos hecho es dejar de utilizar las humanidades, la filosofía, el pensamiento crítico, y lo que hemos hecho es que la mayoría de la humanidad tenga que meterse en un cubículo a cumplir una serie de horas para hacer un trabajo mecánico que siempre va a hacer mejor un robot o una IA, lógicamente el sistema está fallando. Porque claro, el robot y la IA sí que va a poder sustituir eso. Lo que propone este influencer, que me gusta mucho, que es la máquina hace procesamiento masivo de datos, reconocimiento de patrones complejos, optimización matemática y cálculos perfectos. Vale. Si os dais cuenta, eso es lo que le estábamos dando valor hasta ahora, que el humano supiera hacer eso. Pero es que nosotros no vamos a ser los mejores haciendo cálculos ni procesamiento masivo de datos, eso lo va a hacer siempre mejor una IA. Entonces plantea que lo que hace bien un humano, ¿qué es? Pues, Depende del humano, también te lo digo. Sí, pero un humano tiene una curiosidad filosófica, busca un propósito, tiene empatía y capacidad de comprensión, el arte, el amor, construcción de comunidad, el pensamiento crítico. Entonces, claro, lo que plantea es que por primera vez en muchos años de nuestra historia puede que estemos en un replanteamiento del sistema. El paradigma definitivo de la humanidad. Que me parece muy curioso y me gusta ser positivo con esto. A lo mejor es tan sencillo como olvidar el trabajo en sí mismo, pero claro, no con una renta básica, porque por ejemplo una renta básica, yo eso lo he leído varias veces, he intentado estudiar y entender bien la renta básica tiene un problema fundamental, que es que si tú sigues basando el patrón de toda la sociedad en capitalismo y en consumo, si tú a todo el mundo le das el mismo dinero, tarde o temprano alguien querrá tener más. Y entonces ese cogerá al de al lado y le alquilará su renta básica y empezaremos otra vez con lo mismo. Lo único que puede acabar con eso es que no tengas una necesidad real de trabajar porque está cubierto por robots y por IAs las necesidades básicas. Y entonces nos podamos dedicar a pensar, a generar cosas, a distinguirnos por lo que somos, por seres humanos. Madre mía, ¿cómo están las cabecicas ahí? ¿Bien? ¿Bien? Y aquí, Joder. bueno, aquí ya se vuelve muy utópico, muy tal, de volver al campo y a la naturaleza por elección. Por elección, no por supervivencia. Me gusta muchísimo. Construir con nuestras propias manos, impulsadas por la creatividad. A favorcísimo total. Pasar la vida entera viendo crecer a nuestros hijos. Claro, esto. Vaya manera de flipar. Dedicar nuestro tiempo a responder a preguntas esenciales. ¿Qué es el universo? ¿Qué es el amor? Esto me hace mucha gracia porque si os dais cuenta automáticamente muchísimo. Está ya se ha vuelto tal porque ha ido al paradigma de la antigua Grecia, pero me gusta mucho que todo ese planteamiento distópico, en vez de verlo como el fin de la humanidad, Lo veo al principio otra vez. claro, como que a mí me parecería maravilloso que fuéramos tú y yo por el campo con una toga diciendo... Claro, te estás visualizando, es que tú y yo nos parecemos en claro, eso mucho, digo, somos muy de naturaleza. ¿el y tal. agua sube o Claro, baja? imagínate con nuestra túnica esta, que además a mí me gusta muchísimo cómo le llevaban los de Grecia y que se ponían ahí como la cosa ahí, ¿sabes? El trocito de túnica colgando y van ahí hablando. Pues sí, vamos a pensar hoy, oh, mira, esto a favor total. Porque además en el momento que haces eso es cuando de repente dices, uy, ¿y esta luz? Claro, mira hoy, la brisa me da en la cara y, en fin, estas cosas que no nos ha dejado nuestra vida no tener paramos a pensar. 8 horas de trabajando Claro, al día. 8 y luego 12 pendientes y, en fin, estas vidas que llevamos, que son una auténtica locura. ¡Ay, qué leche!
Así que me parece muy gracioso todo lo que plantea y lo que podría ser. Evidentemente las dos cosas son ciencia ficción, Ya. tanto el fin distópico como el fin maravilloso y que acabemos todos sin trabajar, porque hay más cosas que se tendrían que cubrir, porque el gran problema que le veo a este planteamiento es que al final si la IA está en manos de 5 corporaciones o 5 amigo, personas, ahí es donde vas. de esas 5 personas no querrán soltar nunca la gallina de huevo de oro. Que es un poco lo que está pasando. O sea que, claro, a mí me encanta que hablemos así de este mundo de paz y amor, cuando en realidad lo que tenemos ahora mismo en el mundo es todo lo contrario. Entonces, claro, por un lado, ¿sabes? Por un lado me explota la cabeza, por otro me da oxígeno, por otro me lo quita. En fin, así vamos aquí en este programa. En la última parte de la presentación, que estoy leyendo el titular, me hace muchísima gracia, la obsolescencia del capital. Bueno, pues, en fin, liberación humana. Sí, bueno, la liberación humana, eso, como habíamos dicho, no lo habíamos comprobado. Sí. También Mas advirtió que el progreso tecnológico acumularía toda la riqueza en pocas manos. Bueno, ahí no se equivocó mucho. No, desplazando al humano. Y si la IA Bueno. gestiona y distribuye eficientemente los recursos de la Tierra, la pelea por la escasez desaparece. Sí, el mundo distópico este, Y entonces pero que pone ya lo aquí es, por otros motivos. un despido con honores al capitalismo. Los líderes de esta revolución, san alma. Ay, ay, ay. El capitalismo ha funcionado para traernos hasta aquí gracias al trabajo incontablemente científicas, pero ya ha dejado de funcionar. Es hora de darle descanso. Fíjate, fíjate. Esto leído con una voz así como engolada. En fin, Así no que inventemos parches para una distopía, inventemos un mundo nuevo. Somos legión. El espacio de relevancia humana. ¿Cómo me gusta esto? sí. El espacio de relevancia humana acaba de empezar. Y ya, para despedirnos, esto es todo el mundo distópico que hemos estado hablando y tal, que ya decimos que es un texto de ciencia ficción supuestamente escrito en 2028, pero si la ha hecho tambalear a la bolsa y tal, es que ¿Algo hay? algo puede haber ahí. Y entonces, para cerrar, simplemente deciros que, por ejemplo, OpenAI está integrando conversación, programación y navegación en una sola experiencia y la está convirtiendo en agéntica, que puedas generar agentes con eso. Ok. NVIDIA acaba de presentar en un evento que ha hecho NeoCloud o algo así, que es un agente como OpenCloud que lo que hace es coger tu ordenador y manejarlo y hacer cosas. Loable, que era la que sacamos el otro día que hace aplicaciones, también ha puesto ahora pues la posibilidad de analizar informes, generar informes, analizar datos y de ahí generar aplicaciones, o sea que van quitándonos pasos. Tú antes para hacer la app tenías que analizar todo lo que hacía tu empresa, ahora esto puedes meterle todos los datos, que haga un análisis y de ahí sea una app, todo es de una conversación. Y si vamos viendo y nos metemos en internet, si ponéis agentes de IA en YouTube, os daréis cuenta que ya hay mucha gente. De hecho, ayer vi una especie de evento en una calle de China, no sé bien qué ciudad era, en la cual gente joven estaba enseñando a gente mayor a usar agentes de IA. Y le estaba enseñando con sus ordenadores cómo un agente le podía leer el correo, hacer un Excel, no sé qué. O sea, esto no está tan lejos. ¿Qué va? O sea que, y por eso me quiero despedir así, para que veáis que lo que está planteando que podría consumir todo y que podría hacer tambalear todo no es futuro, o sea, está ya aquí. Pensad en ello y gracias por estar ahí una semana más. Gracias, Juancho. Gracias por traerme. Inteligentes artificiales.